Estado. Mi nombre es Laura García. Ante todo quiero expresarles mi gratitud por haber aceptado formar parte del mismo y por haber aceptado también el evaluar mi propuesta de investigación para optar al título de abogado. También quisiera en este momento agradecer a mi tutor de tesis, la profesora Dolly Duques, por haber aceptado dirigir mi tesis de grado. Mi seminario para optar al título de abogado se refiere al estado de enajenación o enfermedad mental como causa excluyente de la responsabilidad penal. Es por ello que el planteamiento del problema resulta debido a que en varios países se indaga sobre si el estado de enajenación excluye la responsabilidad penal, ya que se debe entender la misma como la consecuencia última del comportamiento delictivo. En cuanto a la sanción penal que debe imponerse el autor del delito por su acción u omisión, entonces es menester considerar algunas implicaciones psicológicas inversas en esta definición, entendiéndose la demencia como la incoherencia del lenguaje sin tener conciencia de lo que se dice, padeciendo una incongruencia que nunca permite coordinar nuestros actos, atacando la amnesia, producido en muchos casos por la influencia del factor social que padece el individuo, conservándose así que a nivel nacional resulta complicado homogeneizar los criterios para poder aceptar el fallo del juez en los casos de enfermedad mental o de su imputabilidad, ya que las decisiones finales sobre sus consideraciones psiquiátricas no son lo suficientemente claras ni contundentes, pesando ante ellos el desconocimiento de la enfermedad mental por parte de los jueces, quienes se basan en la dinámica del crimen y en los aspectos legales, por lo que otorgan sentencias de tiempo variado para un mismo delito, que lejos de favorecer la evolución de la enfermedad mental del sujeto, pues propician a que se exacerbe día a día, con el consecuente deterioro del enfermo mental. Aunado a ello, nuestro Código Penal no consagra de forma expresa el trastorno mental transitorio, ni siquiera se refiere a él, pero existe el problema psiquiátrico y claro está de que a pesar de que no está consagrada en la normativa vigente, se resuelve de la siguiente manera. Artículo 62. Si el trastorno tiene base patológica, el agente estará exento de responsabilidad penal, ya que lo ampara la inimputabilidad. Pero el artículo 67 dice que si el trastorno tiene base de tipo emocional, el agente estará amparado por una causa de atenuación y no de exención, siendo necesaria la evaluación de un examen médico psiquiátrico que permita evitar la simulación de dicho trastorno y consecuente a ello y en razón de que no ha sido actualizada por muchos años, pues la legislación de salud mental ha resultado de la violación en lugar de la promoción de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales, debido a que el propósito de proteger a la sociedad en general de pacientes considerados peligrosos y de aislarlos, más de que promover los derechos de estas personas con trastornos mentales, como personas y como ciudadanos. En razón de ello surgen los objetivos de mi investigación, ante el cual mi objetivo general es conocer el estado de enajenación o enfermedad mental como causa excluyente de la responsabilidad penal. Seguido su objetivo específico, donde el primero es deducir cómo aplica el Código Penal la imputabilidad para el trastorno mental en el imputado drogadicto. Resulta sumamente importante la investigación, ya que aclara diversas dudas sobre el imputado penal con trastorno mental y drogadicción, entendiendo que al derecho penal no le interesa el diagnóstico clínico ni el tipo de trastorno mental, sino las consecuencias que este padecimiento producen en la persona al momento del cometimiento de la infracción penal. A lo largo del mundo y con gran frecuencia los jóvenes consumidores desconocen totalmente de los efectos que las drogas pueden repercutir en su salud mental. Cabe aclarar que la adicción afecta al cerebro de forma fundamental, cambiando las necesidades y los anhelos normales de las personas, reemplazándolos por prioridades nuevas relacionadas con la búsqueda y el consumo de drogas, teniendo todas algún efecto sobre la enfermedad mental, ya que la misma puede generar dos causas: que se desencadene el trastorno mental o que se agrave el trastorno mental preexistente, siendo común que suelen encontrarse asociados a un trastorno afectivo como lo es la ansiedad y la depresión, y en casos más graves como lo son los trastornos psicóticos. Sin embargo, el tipo de droga, su regularidad y forma de consumo van a influir en la afectación de la salud mental del sujeto. El segundo objetivo es diferenciar cómo se enjuicia el sujeto con trastornos mentales transitorios en los delitos pasionales. Para poder conocer si una persona es capaz de responder por su actuación ante el ordenamiento jurídico y delimitar cuál es la respuesta de este, una especial mención merecen los estados emotivos pasionales, que se catalogan por una emoción violenta o arrebato, ante el cual nuestra jurisprudencia de forma reiterada señala que la emoción violenta es una conmoción compulsiva en el ánimo del autor, causada por una ofensa en sus sentimientos que proviene muchas veces de la propia víctima, que relajando el pleno gobierno de sus inhibiciones, pues lo conduce a la acción del acto. Tales efectos no son suficientes en el estado de conmoción, sino que es imprescindible que tenga un grado tal que con su violencia arrastre al autor. Esto no significa que tal estado prive al autor de su conciencia,
ya que no se trata de un caso de inimputabilidad, sino de un caso de menor responsabilidad criminal. El tercer objetivo es indagar si en Venezuela aplica la imputabilidad al sujeto con enajenación mental. El Código Penal venezolano vigente no hace alusión expresa a la imputabilidad, ni anuncia de forma positiva sus requisitos, sino que sigue de forma menos perfecta y dogmáticamente a la fórmula de imputabilidad por enfermedad mental, lo cual se evidencia en su artículo 62, donde establece que no es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enajenación mental suficiente para privarlo de la libertad de sus actos, estableciendo así que es necesario que su individuo entienda el significado de los actos que realiza por medio de la conciencia y determina así si lo realiza o no con entera y absoluta libertad, para comprender de tal forma que respecto a la imputabilidad se debe determinar una condición de carácter biológico como causa y otra de carácter psicológico como efecto. El cuarto objetivo es verificar si ha habido la violación de los derechos humanos al enjuiciar a alguien con enfermedad mental. Efectivamente se presentan situaciones que generan auténtica vulneración de los derechos humanos en razón de que el mismo se extiende a todas las facetas de su vida y las hace especialmente vulnerables, cuando el trastorno mental no cuenta con causas adecuadas que permitan garantizar la defensa de sus derechos, ya que si una persona comete un delito y se le considera por salud mental inimputable, o sea, no responsable de sus actos, lo habitual es que se le aplique una medida de seguridad que consista en el internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de ir a prisión. Y eso puede situar a los inimputables fuera de las garantías constitucionales, dejándolos sin la presunción de inocencia que cualquier otra persona puede tener. Finalizada la investigación, se puede determinar que los problemas mentales se pueden originar por gran cantidad de factores, tanto económicos como sociales, o lo igual como lo es la pobreza y el condicionamiento del desempleo, así como el poseer un bajo nivel de instrucción, invitando al individuo a no poseer asistencia médica y conllevar con ello al consumo de drogas y de alcohol, incurriendo el enfermo mental en violencia doméstica, ya que la existencia propia de todo este tipo de eventos en el entorno familiar alteran al sujeto, lo que hace que con mayor frecuencia el enfermo mental tenga consecuencias a padecer en el estar atento en el sistema penal y que conlleva ello a hacer de manera reiterada y de forma consecutiva el cometer delitos. Muchísimas gracias.